donde, dice, reposa ciertamente el cuerpo de su madre, a saber, la señora Teodora Episcopa. ¿Quién eran las presbíteras y las episcopas? Pues las mujeres de los obispos y de los presbíteros. Como ocurre todavía en la Iglesia ortodoxa con diáconos y presbíteros. Ya saben que en la Iglesia ortodoxa no los obispos son célibes, pero presbíteros y diáconos pueden casarse y todavía se les sigue llamando presbíteras y diaconisas a las mujeres de los presbíteros y de los diáconos. Y vamos a dar un repaso breve a la sacerdocia de los padres de la Iglesia, haciendo como punto de partida una advertencia y es la fragmentariedad que hay en los estudios sobre el sacerdocio en los padres de la Iglesia, que parten prácticamente desde hace 100 años. También el modo de hacer teología hasta la neoescolástica utilizaban los padres como un arsenal de argumentos donde pues, frases muy concretas, muy pequeñas o textos breves eran utilizados para afianzar una postura o para negarla del contrario, pero no hay un estudio sistemático del sacerdocio en los padres de la Iglesia. Y vamos a ver pues, 3 núcleos fundamentales. San Ireneo de León, la teología africana y finalmente ya la edad de oro de la patrística en el siglo IV, con los tratados clásicos, con lo que voy a terminar lo más rápidamente posible. San Ireneo de León tiene 2 puntos importantes, uno relativo al sacerdocio ministerial, que es la tradición apostólica o sucesión apostólica, y luego otro sobre el sacerdocio común. Frente a los gnósticos, a las escuelas gnósticas que ofrecían su propia cosmovisión, su propia doctrina, San Ireneo de León ofrece un concepto que es la traditio ab apostolis, según la cual en una iglesia particular se puede demostrar que el evangelio que se predica es el auténtico que predicó Jesucristo precisamente por esa sucesión apostólica. Un obispo puede mirar a su antecesor, el antecesor al antecesor, y se puede establecer una cadena en la que al final se llega a un apóstol y a través del apóstol a Jesucristo. Con lo cual, dice San Ireneo, un texto muy hermoso, la misma fe que se predica en las iglesias de las Galias es la que predican las iglesias en Britania y en España. Porque es la tradición apostólica, la sucesión apostólica, la que garantiza la pureza del evangelio que se predica. Y luego, pues, habla también del sacerdocio común de los fieles, precisamente al hacer un comentario sobre el episodio de David cuando toma los panes de la proposición del templo para alimentar a sus soldados. Dice que el cristiano, para alimentar a su sacerdocio bautizado, tiene que comer también ese pan que es la Eucaristía. Y dice, sacerdotes son todos los discípulos del Señor, que no heredarán aquí campos o casas, sino que siempre sirven al altar. Con Tertuliano y Cipriano se va a producir un cambio interesante. No hay un cristianismo latino hasta prácticamente la segunda mitad del siglo II. El cristianismo originariamente es griego, de mentalidad, de filosofía griega, de lengua griega, pero en Cartago, que aparece representada en ese mosaico, la idealización de la ciudad, se va a crear un cristianismo latino con un lenguaje que, sobre todo creado por Tertuliano, que era abogado, va a tener un carácter jurídico. Todavía conservamos absolución, pena, el reato de la pena, satisfacción, muchos conceptos que introduce la teología tertuliana y que son de carácter jurídico. Pues ellos van a ser los que van a recuperar para el latín esa palabra, ese concepto griego que las primeras generaciones no querían utilizar para evitar equívocos, hieros. Ellos hablan de sacerdote, sacerdos. El sumo gran sacerdote de la comunidad es el obispo. Y los presbíteros son también sacerdotes. Con lo cual se deja esa, podríamos decir, funcionalidad que tenía el vocabulario obispo, presbítero y diácono para volver a esa cierta, podríamos decir, sacralidad, por lo menos etimológica, que tiene la palabra sacerdote. Utilizan el término hiereus, o sacerdos, aplicado a Jesucristo, al obispo, pero sobre todo a los obispos. Que son los grandes sacerdotes. Con la paz constantiniana a partir del 313 hay evidentemente pues una interrelación entre los hábitos de la corte, los hábitos mundanos y también la misma presentación de los ministerios en la iglesia. Aquí tenemos en la iglesia de San Vitale al obispo Maximino de Ravenna con una casulla que no es la que tenía San
Ambrosio, la suya es mucho más rica, más orientalizante. Esa misma interrelación se ve en los ornamentos, las sedes episcopales copian en cierto modo las cátedras imperiales, como ocurre con la cátedra de Maximiano en Ravenna, hecha toda ella de marfil. Y termino ya con una referencia, puesto que es también fundamentalmente las dos primeras obras del siglo IV y la última ya posterior, a los grandes tratados específicamente sobre el sacerdocio. Cronológicamente, el primero es el discurso segundo, conocido también como la fuga, de Gregorio Nacianceno. En el año 362, San Gregorio Nacianceno es ordenado presbítero por su padre para que le ayude en el trabajo de la comunidad, pero él, que era un artista puro, un poeta exquisito, al verse al frente de responsabilidades se siente pues incompetente y se marcha, huye. Claro, cuando vuelve tiene que convencer a la comunidad de por qué ha hecho ese gesto tan inaudito. Y como evidentemente había estudiado con Libanio, el último gran retórico pagano, retórica en Antioquía y luego en Atenas, era un gran orador, escribe todo un discurso para explicar que el sacerdocio implica una renuncia tal al propio yo que solamente los fuertes lo pueden hacer, dedicándose mucho tiempo a la oración, al estudio y a la predicación de la palabra y a la atención del pueblo. Y él, sintiéndose incapaz para esa misión, por eso pues se marcha, pero confiado en la gracia del Señor. Y se convierte, digamos, en fuente de inspiración para otros escritos posteriores, como es los diálogos del sacerdocio o los 6 libros sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, que muere, como sabéis, en el 407. San Juan Crisóstomo le presenta un ropaje literario distinto, que es el del diálogo entre Basilio y Juan. Son dos amigos que hacen el propósito de no hacer uno lo que no haga el otro, hasta que Basilio se ordena presbítero y le pide a Juan que haga lo mismo. Juan, que es el autor, San Juan Crisóstomo, pues toma mucha idea de San Gregorio Nacianceno para hablar de la ejercicio del sacerdocio y mostrarle sus temores para ordenarse. Finalmente, pues Basilio lo convence y termina también ordenándose presbítero. Y finalmente la última obra es la que a mí me gusta más, la regla pastoral de Gregorio Magno, ya digamos que es tardía, es de aproximadamente el año 585-590, del 590 al 604 es Papa Gregorio Magno, y sobre todo es interesante porque es una lección de humanidad. Gregorio Magno había sido monje, había sido aproquisiario, es decir, embajador del Papa ante el emperador en Constantinopla, y ofrece, pues, en el libro tercero, es muy curioso, son 4 libros, en el tercero describe de manera muy simpática los distintos tipos de personas a las que tiene que hacer frente el pastor. Los que fingiendo virtud van buscando el poder, los débiles que se vienen abajo pronto, los soberbios los que hay que aguantar, etcétera, etcétera. Entonces, aunque como dirían hoy los modernos, es una psicología precientífica, sin embargo subyace una humanidad y una experiencia riquísima en esta obra. Y ya termino porque me he colado 10 minutos. Gracias por vuestra atención y aconsejo vivamente que los 3 libros son interesantes y el último que faltaba por traducirse al español, que es La fuga y la autobiografía de Gregorio Nacianceno, ha sido traducido y publicado recientemente por la Biblioteca de Patrística de Ciudad Nueva y son pues siempre fuentes para nuestro conocimiento y para nuestro vivir.